Mi Dios, en esta hora nosotros invocamos tu santo nombre para suplicarte, Padre amado, que tú escuches nuestras oraciones, aunque sabemos que en este momento, mi Dios, esperamos que tú hayas recibido nuestras alabanzas y que ahora nos guíe por tu Santo Espíritu a reflexionar en tu palabra. Padre, mira lo que tenemos enfrente, te suplicamos que sea con nosotros. Así también te pedimos por cada persona que está bregando con su salud. En este momento la ponemos en tus manos. Edifica nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Edifica nuestras almas para que nosotros podamos vivir vidas como tú lo diseñaste. Edifica nuestras almas para que nosotros podamos, Señor, seguir caminando en este tiempo pasajero, en este peregrinar que tenemos en esta tierra, de manera que glorifique tu nombre y bendiga nuestras vidas y bendiga la vida de todo aquello que nosotros podamos hablar de ti. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a los que tengan sus Biblias, por favor, me pueden acompañar. Tenemos como base bíblica de la reflexión de hoy un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, precisamente, en su capítulo 4, y es el versículo 24. Este versículo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y voy a hacer una aclaración también usando la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo bíblico de Juan 4:23, voy a leer también el 23 y el 24, perdón. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en la parte del versículo 23, donde dice que el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, dice la versión de la Reina de la Nueva Traducción Viviente: el Padre busca personas que le adoren de esta manera. Cuando nosotros vemos el título de nuestra reflexión de hoy, dice que es una pregunta realmente el título. Dice que ¿cómo busca Dios que lo amemos y que le agradezcamos? O sea, nosotros sabemos que una de las cosas que pide Dios en su palabra es que lo amemos. También sabemos por la Biblia que a Dios tenemos que vivir delante de Dios en agradecimiento por lo que Dios hizo, seguirá haciendo y ha hecho en el pasado. O sea, por lo que hizo antes, lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo en el futuro, nosotros tenemos que vivir una vida de agradecimiento. Y esta vida de agradecimiento, de la única manera que podemos expresársela a Dios es a través de lo que se conoce como la adoración a Dios. Cuando vemos la adoración a la luz del Nuevo Testamento, vemos que la adoración es una expresión de acción de gracia, una acción de gracia que se expresa de diferentes formas. A la luz del Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, versículos 15 y 16, Jesús hace algunas afirmaciones después de haber curado a unos leprosos. Ustedes saben que la lepra fue una enfermedad en los tiempos bíblicos que afectaba a la gente, y una enfermedad donde al que le daba tenía que aislarse. La gente le tenía terror a la lepra. Y cuando una persona ya era leproso, pues tenía que irse a los montes a vivir separado del resto de las personas, del resto de la población. Y en ese escenario la gente era obviamente segregado de la sociedad. Era como una condena no solamente a estar enfermo, porque ustedes saben que se le iba a parte del tejido, de la piel, de la musculatura también. Entonces la gente, aparte del sufrimiento que tenía por el padecimiento de la enfermedad, también tenía que recibir el rechazo social de tener que estar aislado. Y llegan estos enfermos donde Jesús, estos leprosos, y Jesús los sana. Según dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 15 y 16, hablando de este hecho, dice: entonces uno de ellos, o sea, de los leprosos que Jesús sanó, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El capítulo 4
del Evangelio de Juan, esa primera sección del capítulo 4, habla del encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana. Los samaritanos eran personas que eran una mezcla racial entre judíos y gentiles, lo estudiábamos el jueves. Y los judíos rechazaban a esta gente porque entendían que era una raza impura y que no eran merecedores como ellos, o sea, la entendían una raza inferior. Esta gente, los samaritanos, en su práctica de vida, ellos practicaban la adoración de la forma que ellos la entendían. Entonces, este hombre, uno de los que volvieron, dice que uno de ellos, de 10, volvió dando gracias, glorificando a Dios, porque era una costumbre del samaritano a hacer acción de gracia, practicar la adoración, a la manera que ellos lo concebían y lo entendían. Entonces, la forma en cómo él lo hace, quiero que aquí pongamos un poco de atención para entender un poco el contexto de lo que implica la adoración a Dios en la vida nuestra y ver estos ejemplos bíblicos. Dice que volvió glorificando a Dios. O sea, la actitud en la que él vuelve es dándole gloria a Dios por lo que ha pasado. Glorificando a Dios. Lo otro que hizo fue que postró su rostro a los pies de Jesús. O sea, bajó y se inclinó su rostro en un acto de reverencia, en una actitud de reverenciar a Dios, a Jesucristo, y reconocerlo como una deidad, como Dios, como un ser superior. Entonces él hace esto y le da las gracias. Le da las gracias por haberlo sanado. Entonces, este samaritano toma esta actitud y eso es una expresión de alabanza y acción de gracia. Dice que glorificó a Dios. O sea, yo infiero y me imagino a este hombre dando voces y diciendo y expresando su gratitud al Señor Jesucristo. Pero también es un acto de obediencia, enseña la Biblia. Un acto de obediencia que muchas veces se puede expresar en súplica, como lo enseña el Evangelio de Mateo en su capítulo 8 y versículo 2, también Jesús habiendo sanado a otro leproso. Dice Mateo capítulo 8, versículo 2, y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Uno agradece por el milagro que se le hizo de limpiarlo, de sanarlo, y va en una actitud de obediencia y de sumisión. Le dice, Señor, si tú quieres, tú me puedes limpiar. O sea, reconociendo el poderío de Dios en Jesucristo. Reconociendo que Jesús tenía la potestad para sanarlo. Entonces va a una actitud de obediencia y de sumisión. Entonces, de una forma o la otra son acciones de adoración. Son formas en que el ser humano puede ejercer una práctica de adoración. Y estos samaritanos, como pasa hoy con muchos de nosotros, que quizás no somos samaritanos per se, pero somos prototipos. En la medida que la población mundial ha ido migrando, la gente se va ligando. Te ve ahora un hispano casado con un asiático, con un europeo, con un africano, con un norteamericano y viceversa. Entonces hay unas mezclas raciales. Y eso trae mezclas culturales. Y trae una dinámica diferente a las sociedades, principalmente aquí en Estados Unidos y ciertos países europeos, donde hay una gran migración de personas de otros países, se experimenta más eso, donde vemos la mezcla. ¿Y qué pasa con esto? El problema es que la gente se ligue una raza con la otra. No necesariamente el problema no es necesariamente la mezcla de la raza, es la mezcla de las creencias, es la mezcla de la cultura, de lo que se cree, de lo que la gente trae ya en su mente, de cómo fue formado a través de sus padres, sus abuelos, sus antecesores, en la misma sociedad que lo formó. Si usted, por ejemplo, una persona que viene de una tradición hispana que es judeo-cristiana, o sea, de familia cristiana, en cualquiera que sea la denominación, y se casa con un oriental que tienen múltiples dioses, que creen en Buda y que creen, entonces, aunque en los orientales también hay personas que creen en Dios y se practica la fe cristiana, pero en su mayoría creen en diferentes deidades, en diferentes dioses. Cuando hay una mezcla de este tipo, entonces ahí viene la necesidad de nosotros entender quién es Dios, el Dios verdadero, y qué significa adorar a Dios. Porque en estas mezclas
de cultura, de conocimiento, se va la gente adaptando a cosas, va la gente adoptando formas, como está pasando en el día de hoy, como pasaba en el tiempo bíblico y como entiendo que seguirá pasando con el desarrollo que lleva la sociedad en este tiempo. Veía el día pasado todo lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Estados Unidos ha invertido millones en desarrollo de la inteligencia artificial, pero la China también ha invertido en lo mismo y cada quien está compitiendo por desarrollar lo más avanzado en este sentido. Y esta inteligencia artificial, que es algo de verdad que es increíble lo que hace la inteligencia artificial, con la capacidad hasta de procesar lo que en un humano pueden ser emociones, va a acompañar a la humanidad en los próximos siglos. Eso es una realidad que tenemos. Usted le puede preguntar ahora mismo a un dispositivo electrónico usando la inteligencia artificial, hacer cualquier pregunta científica, religiosa, y él le va a traer una respuesta. A ese nivel. Y le va a traer cosas elaboradas, discursos, ideas consumadas. Eso hace la inteligencia artificial. O sea, de alguna manera hace funciones casi como si fuera un humano. Entonces, cuando nosotros nos vemos que estamos frente a realidades como esta, tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios a través de Jesucristo, que entender cuál ha de ser nuestra postura, cuál ha de ser el reto que tenemos por delante. La adoración es la forma como nosotros respondemos a Dios por quien Él es. Entonces, como es un asunto de forma, tenemos que cuidar esa forma, manteniendo la pureza del mensaje, manteniendo íntegro lo que Dios estableció. Podemos flexibilizar a través del tiempo como lo hacemos ahora. Ahora mismo estamos predicando esta exhortación y estamos transmitiendo a través de Facebook. Y es live. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que ingrese a nuestra página de Facebook puede verlo en este momento o podrá verlo más adelante. Cuando lo subamos al canal de YouTube, lo mismo. Eso es parte de la forma en cómo sigue transmitiendo el mensaje. Ahora, el mensaje no se puede comprometer. La forma en cómo abordamos nuestro acercamiento a Dios no se puede comprometer. Necesariamente tenemos que seguirnos rigiendo por lo que establece la Biblia. La Biblia nos estimula a que nosotros adoremos a Dios a la manera que Dios mismo lo dictaminó en su palabra. Si vamos al libro de Colosenses en su capítulo 4 y versículo 2, vemos un consejo que nos da el libro de Colosenses. Colosenses 4:2 nos dice, aconsejándonos sobre esto, nos dice: perseverad en la oración. O sea, manténganse orando. Manténganse orando, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracia. O sea, en otras palabras, mantengan su comunión con Dios en la intimidad y de manera colectiva. O sea, de manera privada y como congregación, manténganse orando. Y mantengan una actitud de acción de gracia. ¿Por qué Colosenses da este consejo? ¿Cuál es el peligro el cual el escritor de Colosenses quiere advertir al pueblo de Dios diciéndole esto? Les dijo una vez Juan Calvino, hablando del peligro al cual Colosenses está abordando con este consejo. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Los seres humanos, los hombres, fabricamos muchos ídolos en nuestro corazón. Comenzamos a pensar de una manera, sea por un deseo que tenemos o por una influencia, y comenzamos a fabricar ídolos. No necesariamente ídolos que son imágenes que creamos con nuestras manos, sino cosas que anhelamos, cosas que queremos, cosas a las cuales seguimos. Y esos ídolos comienzan a ocupar el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida a través de Jesucristo. Por eso el escritor de Colosenses, en este capítulo 4, versículo 2, hace esa advertencia. Dice: perseveren en la oración, manténganse orando y mantengan una actitud de acción de gracia. Y usted diría: es fácil
mantener una actitud de acción de gracia cuando todo va bien. Pero ¿y qué tal cuando estamos enfermos? ¿Qué tal cuando las cosas vienen de reversa? Cuando vienen los problemas, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas en nuestro entorno. Cuando los vientos no giran a nuestro favor. También debemos mantener una actitud de acción de gracia. Cuando nosotros mantenemos una relación íntima con Dios, no importa la circunstancia que estemos viviendo, vamos a mantenernos agradecidos, porque como conocemos a Dios por su palabra, sabemos que nuestra fe y nuestro agradecimiento no depende de circunstancias. Sabemos que el Dios que nosotros hemos creído, el Dios que gobierna nuestras vidas, cuando permite algo en un hijo de Él, Él lo hace con algún propósito. Sabemos también que nosotros, a través de nuestras acciones, entramos nuestros pies en situaciones difíciles, porque también eso pasa. Muchas veces no es que Dios lo ha permitido, sino que nosotros no hemos creado el problema. Pero aún ahí, en esas circunstancias, debemos mantener una actitud de oración y agradecimiento a Dios. Porque esa es la forma en que nosotros nos mantenemos comunicados con Dios y mantenemos esa actitud de reconocimiento de quién es Dios y de adoración. Así agradecemos a Dios, así le mostramos a Dios nuestro amor en una actitud del corazón que denota el lugar que Dios ocupa en mi vida. Dios debe ocupar ese primer lugar en nuestras vidas. Usualmente nosotros buscamos a Dios por beneficios personales. Buscamos a Dios para conseguir el favor de Dios. Eso hace el ser humano en su generalidad, hasta que conoce al Dios verdadero y busca a Dios por quien Él es. Porque agradece a Dios por la creación, por Jesucristo, porque entiendo que soy un ser pecaminoso, un ser inmerecedor, que Dios entregó a su Hijo 3 veces santo para limpiarme de esos pecados. Y que hoy yo puedo entrar delante de su presencia por ese gesto de amor, por ese gesto de desprendimiento de Dios. Y hasta que nosotros no llegamos como creyentes, como hijos de Dios, a entender esta verdad, a abrazar esta verdad, no podemos vivir en una actitud de adoración verdadera. No podemos vivir en una vida, en una actitud donde podamos mantenernos en comunión con Dios a través de la oración. Por eso Juan Calvino hace esta aseveración. Porque Juan Calvino, como uno de los hombres que más influyó en los siglos pasados en la iglesia, obviamente la doctrina del calvinismo, pero fue un hombre muy usado por Dios en la iglesia de los sucesivos siglos anteriores, él entendió las escrituras y dijo, wow, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos, las cosas que nos atraen, las cosas que nos gobiernan, las cosas que a mí me controlan, que esos son mis ídolos. Yo recuerdo un muchacho que era un fanático del basquetbol y se convirtió al Señor, y cuando se convirtió, una de sus luchas era que como jugaba en una liga los domingos por la mañana, ahora ¿qué hacía? ¿Voy a la liga en la mañana o voy a la iglesia? Obviamente, cuando pudo entrar en un nivel mayor de madurez espiritual, entendió que aparte de gustarle y de que no era malo jugar basquetbol, se le convirtió en un ídolo, porque lo puso en un primer lugar. Tomaba lo que le pertenecía a Dios para dárselo a esa práctica de basquetbol. Tomaba el día de adoración a Dios para dárselo a esa práctica de jugar basquetbol. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque o amamos a Dios o no lo amamos. O tenemos comunión con Dios o no la tenemos. Por eso la Biblia advierte de múltiples maneras a nosotros, y aquí en esta palabra de Colosenses 4, perseveren en la oración, manténganse en comunión con Dios y manténganse agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes. Porque esa actitud de agradecimiento nos mantiene a los pies del Señor. Cuando hay un desconocimiento de la Biblia, el hombre crea sus propios ídolos a los cuales adorar. Dice el libro de Hebreos, en su capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una de las formas que nosotros también utilizamos para poder adorar a Dios, para poder expresarle a Dios cuánto le amamos y cuánto agradecemos por lo que ha hecho por nosotros, cuánto le agradecemos por Jesucristo, es a través de la alabanza. Ahorita teníamos nuestro tiempo de alabanza y una de las que cantábamos decía: Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Jesús es suficiente. Cuando nosotros podemos escuchar esta alabanza, unirnos a ese cántico y recordarle a nuestra mente finita, a nuestra mente que es limitada, que Jesús es suficiente, se lo estamos diciendo a Dios y nos lo estamos recordando a nosotros mismos. Es una práctica que nosotros hacemos. Por eso, cuando nosotros podemos alabar a Dios, cantar a nivel privado, cuando estamos duchando, cuando estamos trabajando, cuando estamos en cualquier lado, y cuando estamos en una reunión de culto a Dios, como es aquí en la iglesia, nosotros cantamos a Dios. ¿Sabía usted que las personas que dirigen el tiempo de alabanza tienen tanta responsabilidad como el que predica? Porque el que dirige la alabanza está dirigiendo al pueblo de Dios en un acto de adoración. El que dirige la alabanza está dirigiendo al pueblo de Dios en un acto de adoración a Dios, que es la alabanza. Es cuando el pueblo de Dios le dice al Señor: te amamos, Jesús es suficiente, gracias por Jesucristo, gracias por tu amor, Jesús es suficiente para mí. Es cuando le expresamos de nuestro corazón al Señor que nosotros le amamos y le agradecemos. Y esa es la forma que el Señor quiere que lo hagamos. Por eso, cuando nosotros vemos acá y leemos estos versículos 23 y 24 de Juan 4, vemos que estos tipos de adoradores es que Dios quiere que le adoren. Es de esta forma, es este tipo de gente que Dios quiere que le adoren. Es este tipo de gente con esta actitud en el corazón que realmente lo que busca es agradar a Dios. Que lo que hace, lo hace por un agradecimiento a Dios. Que lo que hace, lo hace con una actitud de reverencia a Dios. Ese es el tipo de persona que Dios busca que se acerque a Él, que le adore. Y la Biblia nos da ejemplo de esa adoración. Usted diría, pero ¿cómo eso yo puedo lograrlo si yo soy un ser imperfecto? Bueno, la Biblia da ejemplo. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, cuando comienza en su capítulo 1, versículo 8, y cuando termina en su capítulo 24, los versículos 52 y 53, inicia y termina mostrando una actitud de adoración. En su capítulo 1 vemos a Zacarías, este hombre que aquel que dijo que era un bienaventurado porque sus ojos habían visto al rey cuando vio a Jesucristo, el bebé, como bebé. Fue un acto de adoración. Fue un acto donde él, cuando vio esa criatura, sabiendo que era el Mesías prometido, que era ese que venía a salvar al mundo de su pecado, entonces hizo un acto de adoración. Hizo: bienaventurado soy, hoy mis ojos han visto al Rey. Fue una alegría, fue un acto de agradecimiento a Dios por ver que esa promesa se estaba materializando ya con el nacimiento de Jesucristo. Y ese es el tipo de actitud que nosotros debemos pedirle a Dios que nosotros desarrollemos. Una actitud donde vivamos agradecidos de Dios por Jesucristo. Una actitud donde cantemos a Dios con el corazón porque le agradecemos, porque lo amamos. Esa es la forma que Dios quiere que lo hagamos. El libro de Apocalipsis también es un libro que cuando miramos toda la revelación que Juan, que se le atribuye que ser el escritor de Apocalipsis, toda esa revelación, esas visiones que Juan dice haber tenido allí, es una constante adoración a Dios. Es un constante acto de agradecimiento y de reconocimiento a la grandeza de Dios. Cuando dice estos versículos que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, cuando vamos a la luz de la Biblia y transitamos las Escrituras, vemos que el término espíritu habla de una adoración que no se basa en lo material, no se basa ni en el lugar ni en nada físico,
se basa en algo espiritual. Eso está dentro de mí, en mi corazón. Yo puedo estar aquí en este lugar, en este edificio, puedo estar en mi carro, puedo estar en mi casa, puedo estar montado en un avión, puedo estar montado en un tren, en un barco, y yo voy a tener esa misma actitud de adoración. Eso no va a cambiar porque eso está dentro de mí. Eso está en mi espíritu, que es el que le da vida a este cuerpo. Mi espíritu va a tener una actitud de adoración hacia Dios. Cuando yo realmente lo adoro en espíritu y en verdad. Por eso la Biblia aquí, el escritor del libro de Juan, habla de adorarlo en espíritu y en verdad, porque es una actitud espiritual que no va a depender de circunstancias, ni de lugares, ni de cosas. Va a depender de mi ser interior. Cuando dice la Biblia, en verdad, habla de una fidelidad, de una confianza en Cristo. Jesucristo mismo, en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, definiéndose a sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, por eso cuando Juan aquí dice más adelante, en este capítulo 4, que hay que adorarle en espíritu y en verdad, y Jesucristo dice que Él es la verdad, entonces hay que adorar a Dios a través de Jesucristo. Es la manera que podemos hacerlo, reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas, reconociendo lo que Cristo hizo por mí. Porque la única manera que yo puedo acercarme a Dios a través de Cristo. Si leemos el versículo completo, Juan 14, 6, dice Jesús, aquí hablando, dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios puso formas, estableció formas para nosotros adorarlo, para nosotros alabarlo, como una forma de agradecimiento y de muestra de nuestro amor para Él, que Él fue el que orquestó que nosotros cantáramos. Cuando usted canta, en usted se desarrolla, hay una sensación de placer en el canto. Cuando usted canta esa canción que a usted tanto le gusta, cuando usted hace esa expresión, usted ve que la gente se inspira y hasta hace gestos cuando está cantando. Porque eso inspira, eso trae una sensación de bienestar al individuo. Y Dios estableció el cántico como una forma de adoración, que adora a Dios, pero a la vez trae una sensación agradable al ser humano. Cuando vemos en la Biblia, en Hebreos 13, la Biblia establece y dice, hablando de la alabanza, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, fíjense lo que dice la Biblia, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, o sea, de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La Biblia nos manda a cantar. Nos manda a cantarle a Dios. Por eso, todo el libro de los Salmos, el libro completo de los Salmos, son cánticos a Dios. Cuando nosotros estamos aquí en ese tiempo de alabanza, no fue porque a alguien se lo inventó un día de que la iglesia debía tener un tiempo de alabanza antes de la prédica, porque era mejor, porque la gente se siente mejor, porque el ánimo se le cambia. No, es porque la misma Biblia establece, el mismo Dios a través de su palabra establece que Él quiere que su pueblo le adore a través de la alabanza, que Él quiere que sus hijos le canten. Ofrezcamos a Dios fruto de labios. Cantémosle a Dios, en otra palabra. Cantar y predicar tienen un mismo nivel de responsabilidad. Cuando yo le canto a Dios, sea en mi privacidad o sea en público, yo estoy adorando a Dios. Yo estoy ejerciendo un mandato de parte de Dios y yo estoy expresándole a Dios mi amor y mi agradecimiento por quien Él es y por lo que ha hecho por mí. O sea que, hermanos y amigos, cuando nosotros estamos cantando en el terreno de la iglesia, cuando estamos cantando como creyentes, entendamos que esto es un acto de adoración. Un acto de adoración a Dios que la Biblia nos insta a hacer, que la Biblia nos llama a hacer.
Y quiero concluir esta reflexión analizando el consejo que nos da la Biblia en el libro de Colosenses, en su capítulo 3. El libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando de lo que es la nueva vida en Cristo, de lo que es la vida para un hijo de Dios, para un creyente, dice lo siguiente. Dice que el mensaje, o sea, eso es hablando para que los cristianos vivamos de esa manera entre nosotros y con los demás. Que el mensaje de Cristo, o sea, esa buena noticia de que Cristo es el Señor, de que es el Hijo de Dios que limpia el pecado, que limpia mi pecado y limpia el pecado de cualquiera que viene a Dios a través de Él, y que es aquel en el cual yo puedo confiar, porque cada vez que cometo un error es mi abogado en el cielo. Dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado en el cielo. Cada vez que yo tengo una falla, una debilidad, cada vez que mi capacidad humana no me da para yo seguir caminando, yo tengo un abogado en el cielo que se llama Jesucristo. Y el libro de Colosenses dice aquí que el mensaje de Cristo, ese mensaje de amor, de esperanza, de restauración, de dignidad para el ser humano, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Ese es un consejo para nosotros los creyentes y para todo aquel que viene a Cristo. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Y sigue diciendo, enseñe y aconséjense unos a otros. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, o sea que Jesucristo da. Y aquí dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, de Jesucristo. Son estos versículos de Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, resumen lo que debe ser la vida de un cristiano, resumen lo que debe ser la vida de una iglesia, resumen lo que debe ser la vida del pueblo de Dios. Cómo debemos tratarnos, cómo debemos nosotros edificarnos, cómo debemos nosotros consolarnos unos a otros. Con el mensaje de Jesucristo, con una actitud siempre cantándole a Dios himnos. Por eso lo que se canta, lo que nosotros cantamos de manera privada o como iglesia, debemos tener mucho cuidado. Debemos saber si lo que estamos cantando se apega a la Biblia. Debemos saber si lo que estamos cantando glorifica a Dios o simplemente es algo que a mí me agrada. Porque el cántico lo hacemos para glorificar el nombre de Dios, para agradecerle a Dios, para mostrarle nuestro amor a Dios. Cada vez que nosotros tomamos algo para hacerlo de parte de Dios, tenemos que hacerlo con una actitud de agradecimiento, de reverencia, con un corazón agradecido. Gracias, Señor. Recibe mi alabanza, recibe mi adoración, recibe lo que estoy haciendo, Padre. Yo no quiero gastar un tiempo haciendo algo que tú no lo recibas. Yo quiero asegurarme que lo que yo estoy haciendo tú lo estás recibiendo, Señor. Yo quiero asegurarme que yo me levanto en la mañana, que yo dediqué un tiempo aquí trabajando en esta reflexión, orando y analizando estos textos bíblicos para presentarlo al pueblo de Dios, para presentarlo a todas las personas que lo van a ver. Pero primeramente yo quiero asegurarme de que Dios esté recibiendo lo que yo estoy haciendo. Que Dios reciba esto como un acto de adoración, como un acto de agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Gracias por haberme hecho digno de servirte. Gracias por permitirme a mí trabajar con tu pueblo, trabajar con tu gente. Un ser inmerecedor, un ser que tiene que vivir todos los días humillado a Dios para que Dios me mantenga en el redil. Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias, Señor, por ese amor. Amigos y hermanos, este es lo que debemos pedirle a Dios que nos ayude. Esta es la forma que Dios quiere que nosotros le mostremos que lo amamos y que le agradecemos por lo que Él hizo por nosotros y por quien Él es en nuestras vidas. Nosotros no vivimos por circunstancias. Nosotros no vivimos por cosas eventuales. Nosotros vivimos bajo la mano de un Dios vivo y verdadero que es nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por
la edificación que ella trae a nuestras vidas. Mira cada corazón, mi Dios, cada vida que ha de escuchar esta reflexión, que la ha escuchado aquí en este lugar. Señor, termina la obra en cada corazón. Complétala, mi Dios. Tú sabes lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Tú sabes lo que está viviendo cada una de las personas que ha de escuchar esta palabra. Mi Dios, solo te suplico que por tu misericordia pueda caer esta predicación en terreno fértil, donde esta semilla se ha regado, esperando que el fruto, Señor, y el resultado de esa siembra seas tú quien lo coseche. Mi Dios, ayúdanos a seguir adelante, sirviéndote con amor, con devoción, con agradecimiento, mostrándote, Padre amado, que te amamos y te agradecemos de la forma que tú has establecido en tu palabra. Gracias, mi Dios. Sigue con nosotros y ayúdanos a adorarte, a amarte de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén.